libro de Samuel 4, 17 al 22. Ahí en casita puedes ir buscando y alabando el nombre del Señor. Dice el primer libro de Samuel 4, 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Hoy quiero que hablemos o meditemos bajo el tema: evitemos la peor tragedia. Ese va a ser el título de este mensaje: evitemos la peor tragedia. Pues bien, este mes, en varias ocasiones ya hemos hablado del primer libro de Samuel. Varios mensajes hemos tenido acerca del primer libro de Samuel. Pues hoy el Señor ha puesto en mi corazón que también hablemos un poquito acerca de este tema: evitemos la peor tragedia. Los versos que leímos hacen parte de la peor tragedia sucedida no solo a la familia del sacerdote Elí, sino al pueblo de Israel. Una tragedia que se pudo evitar, una tragedia que no debía suceder, pero sucedió. Pregunto, ¿cuál será la peor tragedia que le puede suceder al ser humano? ¿Cuál crees que es la peor tragedia que le puede suceder al ser humano? Piensa por un momento cuál es la peor cosa que nos puede pasar a nosotros como humanos. ¿Qué es lo peor que pudiera sucederle a alguien o suceder a nosotros? No estoy siendo fatalista, ni quiero que te pongas sentimental o nostálgico. Solo quiero que miremos en lo profundo cuál sería nuestra mayor pérdida o la peor tragedia de nuestra vida. Ciertamente la pérdida de una parte de nuestro cuerpo sería algo terrible y que Dios nos guarde, como es el caso de esta joven ex reina Daniela Álvarez, que por una complicación en una pequeña cirugía para sacarle una masita que tenía en el estómago, se complicó a tal punto que terminaron quitándole o amputándole su pie izquierdo. Uno dice, qué tragedia. Ciertamente, de manera personal, a mí eso me conmovió y me impactó muchísimo. Pero, ¿cómo de algo tan simple puede suceder algo así? Bueno, son cosas que pasan y no es el único caso. Hay cientos de casos, miles de casos. Es una tragedia. Es un final inesperado de una cirugía. Pero hay cientos también de ejemplos de tragedias que vemos continuamente en las noticias, que vemos, por redes sociales, tal persona que era famosa, tal persona que era muy conocida, terminó tirándose de un sexto piso, y se quitó la vida. Bueno, tragedias y más tragedias. Pues bien, hay una tragedia que nos está narrando la Escritura, y es no solo la pérdida de un ser querido, dos seres, sino tres personas, tres integrantes de una familia en un solo día. Y si viviera aquí en Colombia, estamos acostumbrados a escuchar malas noticias. En Israel no había ni RCN ni Caracol que llevara todo ese tipo de noticias. Pero lo cierto es que llegó la noticia a oídos del sacerdote de ese momento, Elí. Dice que en el verso 17, primer libro de Samuel 4:17, el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Porque se estaba generando, ¿verdad? En el campo de batalla había una batalla allí y el sacerdote estaba esperando. ¿Qué pasó? ¿Ganamos? ¿Perdimos? Ahora, había un temor ya en Elí porque Dios desde tiempo atrás le había dado, ¿verdad?, una advertencia. Por eso él estaba a la expectativa. ¿Qué será lo que me va a traer este mensaje? Y el mensajero le responde. Cuando le pregunta, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Él le dice, Israel huyó.
delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Qué fuerte es para este sacerdote la tragedia en su hogar, que sus dos hijos, Ofni y Finés, mueran, que por cierto también ministraban, pero en pecado. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora mueren ellos dos, y no solo eso, el arca de Dios, el arca del testimonio, el arca del pacto ha sido tomada. Y aconteció que cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Bien, y en medio entonces de esta tragedia, que pues esta mujer no estaba esperando, se vienen los dolores, se viene ese momento difícil, y el niño nace. Y cuando nace un niño hay que ponerle un nombre. Y vaya qué nombre el que le colocaron a este pequeño. Icabod, que significa sin gloria. Sin gloria. Ahora mira el escenario, lo que está pasando, lo que está viviendo esta mujer, la mujer de Finés. No solo ha muerto su marido, ahora su hijo ha quedado sin un padre, se ha muerto su suegro, ¿verdad? Se ha muerto su cuñado. Eso ya es una tragedia para esa familia. Gloria a Dios. Pero esa no fue la peor noticia que recibió aquella mujer ese día. La peor noticia o la peor tragedia fue enterarse que Israel había perdido el arca del pacto. Pero ¿cómo se dio todo esto? Retomemos un poco el principio de este capítulo 4. Recordemos que Dios estaba usando ya a Samuel como profeta, como sacerdote, y dice la bendita palabra, y en el versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y lo trajeron de allá. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido, gloria al Señor, Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Mira lo que representaba el arca para los enemigos. Si para los enemigos representaba la misma gloria, la misma presencia de Dios, ¿cuánto más representaba para Israel? Yo creo que medites ahí en eso. Ellos dicen: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, lo primero que pudimos hacer, porque ya habían tenido una batalla donde habían, ¿verdad?, vencido como a 4,000, habían herido a 4,000. Pero ahora una cosa es con el arca y otra cosa es sin el arca. Los mismos filisteos reconocen esto. Ellos mismos entienden
el valor de la presencia de Dios en un lugar. El valor del arca, porque en ese momento el arca representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, el respaldo de Dios. Y les entra un temor en su corazón. Ay de nosotros, versículo 8. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Entonces, el arca de Dios es tomada, es decir, los filisteos la tomaron como botín. ¿Quién hubiera imaginado algún día que algo así sucediera? Que una tragedia de esta sucediera, perder el arca. Como les digo, en el arca la gloria misma de Dios habitaba allí. Que la presencia de Dios se manifestaba en ese mueble de madera hecho por Moisés. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo en el tabernáculo. Tenía un lugar muy especial reservado. De igual manera en el templo. Gloria a Dios. Ahora Israel ha perdido su tesoro más valuable. Ha perdido ese ícono de todo un país. Perder el arca era perder el símbolo más importante. Era peor, hermano, que hubieran llevado cautivo a su rey y a sus príncipes. Era peor haberse llevado el arca. Era la peor tragedia. El tema de hoy lo he titulado Evitemos la peor tragedia. Si bien en este 2020 hemos escuchado muy malas noticias, hemos recibido una detrás de otra. De hecho, desde el año pasado, haciendo un poquito de memoria, vienen sucediendo eventos inimaginables. Tú y yo hemos sido testigos de escenarios y momentos difíciles en toda nuestra historia. Quiero traer a memoria, no sé si recuerdas el 22 de noviembre del 2019. Eso no hace mucho. 22 de noviembre del 2019. ¿Qué sucedió ese día? Fue un viernes como hoy. Un viernes como hoy. Decidimos no hacer culto porque se venían presentando unas protestas en todo Colombia desde hacía meses. Se venían realizando y cada vez que se realizaban estas protestas terminaban en desmanes, en peleas, en, bueno, tantas cosas cada vez que se hacía una de estas marchas. Así que nosotros, dirigidos por el Señor, dijimos, no hagamos culto hoy. Hoy también hay una marcha, puede que termine en pedrea, en disturbio y demás. Así que decidimos quedarnos ese 22 de noviembre, un viernes, en casa. Y la verdad, hermanos, ese 22 de noviembre es inolvidable para mí personalmente. Nunca había sentido ni vivido lo que viví ese viernes. Es una sensación extraña. En la atmósfera, algo se podía percibir, algo más allá de lo normal, algo espiritual. Entonces, ¿qué pasó, pastor, el 22 de noviembre? Bueno, el 22 de noviembre fue un pánico colectivo el que se desató aquí en la ciudad. Y nos decían que iban a entrar y que iban a saquear, y entonces fue ahí donde todos los valientes salimos a la calle con molinillo en mano y cucharón a defender nuestra familia. Ah, ya me acuerdo ese día, pastor, sí, claro. Ese día fue algo extraño. No sé si lo recuerdas, pero la atmósfera era extraña, muy extraña. Y claro, todos salimos porque se veía venir algo terrible, una tragedia. Y nos decían, no, ya las sirenas. Y sí, escuchábamos disparos, la gente aquí cerca al conjunto, algunos salían y daban disparos al aire cuando decían, no, ya están aquí a la vuelta.
yo veía toda esta cantidad de vecinos con machetes, con cuchillos, con hachas, otros salían con revólver en mano y decía, Señor bendito Padre, si hasta aquí llegamos, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se sabía lo que venía, era algo muy extraño. Por eso digo que desde el año pasado estamos viviendo en escenarios poco comunes. Gracias a Dios ese día no pasó sino de un susto y de una trasnochada, porque tocó hacer relevos. Aquí son 10 torres, entonces la torre 1 y la torre 2 van desde las 10 a las 12, la torre 3 y 4 de las 12 a las 2, y así. Yo realmente me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No, la verdad soy sincero, no bajé a hacer guardia, porque dije, bueno, en las manos del Señor estamos, y si se llegan a entrar, pues hago más aquí que allá. Con un molinillo, creo que cogen el molinillo y me acaban a mí. Bueno, todo eso quedó solo en pánico, en susto, y hay muchas otras cosas que han sucedido durante este 2020 que no nos dejan, ¿verdad?, de estremecer. Y lo tremendo es que todavía no sabemos cuántas cosas más seguiremos escuchando. Ahora bien, lo que le sucedió a Israel, ya Dios lo había anunciado por medio de Samuel, el profeta. En medio del llamado que el Señor le hace a este joven, aquí en el capítulo 3, versículo 11, Jehová le dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, Dios ya estaba anunciando una tragedia. Dios ya estaba anunciando algo que los iba a estremecer. Yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Fuertísimo. Por eso es que en el capítulo 4, ese día, cuando la mujer de Finés se entera de lo sucedido y todo Israel también escucha el mensaje de este hombre que escapó, no solamente estaban escuchando la noticia, sino recordando aquello que el Señor ya había dicho a través de Samuel, porque luego que el Señor le dice a Samuel, Samuel se lo da al pueblo. Yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos. Sin lugar a duda era ese momento. La tragedia había llegado a Israel. La historia es fuerte porque particularmente para la mujer de Finés, pues ella estaba en embarazo, estaba a punto de dar a luz. Con este impacto, pues se viene el niño y nace este pequeño, a quien le colocan por nombre Icabod. ¿Cómo sucedió esto? Se pregunta uno, ¿cómo puede pasar algo así tan terrible en un momento de estos? Por poco, mira hermano, por poco, no solo Elí, no solo Ofni, no solo Finés, sino también aquella mujer de Finés. Es una más que se suma a los muertos, a los 30,000 que ya habían caído a manos del ejército de los filisteos. Por poco, dice que la palabra en el versículo 20, y al tiempo que moría, o sea, en ese momento que ya estaba dando a luz, estaba que ya se estaba yendo. Le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Es decir, ya estaba más allá que acá, en ese parto. Pero Dios tuvo misericordia. Y aunque tal vez perdió por algunos momentos la noción,
Tal vez se desmayó, tal vez quedó sin sentido. La Biblia también nos da a entender que luego despertó con la capacidad de colocarle un nombre a su hijo y llamó al niño Icabod. ¿Qué significa Icabod? Recuérdalo siempre, sin gloria, o cuando la gloria se va, sin gloria, es decir, sin presencia de Dios. Yo no quisiera que me colocaran un nombre así jamás, sin presencia de Dios. ¿Sabes? Eso puede ocurrir en lo espiritual. Alguien puede llamarse Pepito Icabod. O sea, sí es Pepito, pero está sin presencia de Dios. Como tú puedes llamarte José, lleno de la gloria de Dios. Hay un nombre que uno puede entender espiritualmente, recibe aquel que está en comunión con Dios. Alguien podría decir si es como una etiqueta. No, más que una etiqueta, es un sello. Es algo que Dios ve. Es algo que nos permite estar aprobados delante de Él. Si no está esta presencia, no somos aprobados. Podemos entonces ser muy profesionales, ser muy doctores, ser muy maestros, ser muy famosos, pero ser un Icabod, un sin gloria. O si estoy triunfando, estoy conquistando el mundo, mientras todos están encerrados, mientras a todos le están bajando el sueldo, a mí me lo están subiendo. Ok, qué bien, pero tienes la gloria, tienes la presencia, porque pudiera ser un Icabod, uno que no tiene la gloria de Dios, y estar así viviendo sin tener la revelación, la peor tragedia de tu vida. Siendo exitoso en lo secular, pero sin Dios. Siendo un gran profesional, pero sin Dios. Siendo un excelente empresario, pero sin Dios. Siendo un buen padre, pero sin Dios. ¿Y de qué nos sirve todo lo demás si somos un Icabod? Por eso el Señor nos llama hoy y nos dice, evitemos la peor tragedia. Evitemos que la gloria de Dios se vaya. Evitemos que la gloria del Señor salga de nuestras vidas. Amados, el nombre de este niño es el reflejo de una familia sacerdotal en ruinas. Una familia que en lugar de ser bendición para el pueblo, los líderes, el modelo a seguir, se convirtieron en una maldición. Porque cuando la gloria de Dios se va, nosotros dejamos de ser bendición para convertirnos en un tropiezo a otros, para convertirnos en una maldición. Ese hombre de Dios fiel pierde la gloria de Dios y se convierte en un adúltero, se convierte en un mentiroso que lleva y arrastra a otros también al pecado. Esa mujer que pierde la gloria de Dios se convierte en un instrumento de Satanás. Por eso evitemos la peor tragedia, lo que le ocurrió a esta familia sacerdotal. No solo perder a sus familiares, sino perder la gloria. Y esa es la peor desgracia que podría ocurrirle a una familia. O la peor desgracia o tragedia que puede ocurrirle al cristiano, al que ha caminado con Dios. Y es seguir su camino sin Dios. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, dice la palabra. Por eso es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta si estamos andando con la gloria de Dios, si la presencia de Dios está con nosotros o no. Porque por estos días, mis hermanos, es cierto, escuchamos malas y más malas noticias, pero la peor tragedia no es perder el empleo, aunque ciertamente es una muy mala noticia. La peor noticia o la peor tragedia no es que salga mal un negocio. Las cosas materiales se recuperan. Ya tú ves que hemos podido sobrevivir casi 6 meses sin comprar ropa, sin estrenar zapatos.
se ha podido sobrevivir, aunque para algunos esa es la peor tragedia. Hay muchas cosas que nosotros consideramos en algún momento como, oh no, terrible, no puede pasar, pero son cosas efímeras, son cosas vanas, no tienen relevancia. Ahora, hay otras que sí deberían realmente preocuparnos, y es todas aquellas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, todo lo que tiene que ver con nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Como les digo, perder algo material, hermano, eso se recupera. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Dice la palabra que Dios nos corona de favores y misericordias. Si una puerta se cierra, otra puerta se abre. Por eso cuando hay pérdidas materiales, sí duele, nos duele, claro, por supuesto. Sí, nos afecta, pero esas no son la peor tragedia. La peor tragedia es que tú te conviertas en un Icabod, en uno sin gloria, en uno que ya no tiene la presencia de Dios. Cuando uno pierde la presencia de Dios, pierde la paz, pierde el gozo de la salvación, pierde el temor, pierde la esperanza, pierde la paciencia. Hay tantas cosas que se pierden cuando se va la gloria, que el enemigo simplemente le mete a la cabeza al que pierde la gloria. No, mira, solamente tú dejaste de ir al templo y ya. Eso fue todo lo que perdiste. Lo que perdiste fue un lugar al que ya no vas a ir más. Esa es la mentira más grande del diablo. Como tú y yo hemos podido comprobar, el hecho que no estemos yendo al templo no quiere decir que hayamos perdido la presencia de Dios. Tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Tenemos la paz del Señor. Eso es lo más valioso. Y hay que cuidarlo más que nunca. Elí, un anciano de 98 años, sacerdote y juez durante 40 años del pueblo de Israel, termina su vida de la peor manera. Qué tremendo y qué fuerte es eso. Que un hombre de tal privilegio, un hombre de, ¿verdad?, tal posición, termine su carrera de esa manera. Cayéndose de su silla, impactado por la mala noticia, la peor noticia de toda su vida. Y es que bajo su gobierno, bajo su liderazgo, Israel está pasando la peor tragedia espiritual. Recibe la noticia, se va para atrás de su silla y como era hombre viejo y pesado, dice la palabra, cayó mal y se desnucó y así murió. Lamentable. Pero como les dije al principio, esta tragedia se pudo haber evitado. Esto se pudo haber evitado porque Dios ya le había hablado. Dice la palabra que el Señor ya le había llamado la atención. Primer libro de Samuel 2. Primer libro de Samuel 2, 27. Dice la palabra, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Adelantemos al 31. El Señor, después de ya haberlo tratado, después de haberle dado tiempo, después de haberle, ¿verdad?, redarguido, le dice, he aquí, en días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa.
Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Y por qué esa palabra tan fuerte, hermano? Porque Dios se había cansado de la irreverencia, se había cansado de la falta de temor, de la falta de temor de los sacerdotes. Dios se había cansado del pecado, de la alcahuetería del sacerdote. Y hay un punto donde Dios dice, ya no más, ya no más. Y ese punto hay que evitarlo, que prestarle atención. Yo siempre he dicho que hay un punto de no retorno y que Dios guarde a todo aquel que está lejos de Dios, porque hay un punto de no retorno, donde Dios dice, ya no más. Si bien su gracia es infinita, su misericordia es infinita, lo que hemos visto, los que andamos en los caminos de Dios hace muchos años, es que hay un punto de no retorno, que se deshonra tanto a Dios que Dios dice, no aguanto más, no soporto más. Ahora, si estás recibiendo esta palabra hoy, me estás escuchando, es porque aún no has cruzado ese punto de no retorno. Y el Señor te está diciendo, evitemos la peor tragedia. Evitemos lo peor. Si hoy es difícil, aún no puedes dimensionar hasta dónde puede llegar el juicio de Dios. ¿Qué hacer para evitar la peor tragedia en nuestras vidas? Primer libro de Samuel 2:30, ahí hice un pequeño paréntesis porque quiero recalcar esto. Y es lo que el Señor le dice a Elí. Y se lo dice claramente y nos lo dice a nosotros una vez más. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está. ¿Qué hacer para evitar la peor tragedia? Honrar a Dios. Vivir para agradar a Dios. El Señor honra a los que le honran. Por lo tanto, el resultado de honrar a Dios es su bendición. Pero el resultado de despreciar al Señor, de deshonrar a Dios, es el Icabod, el que perdamos su gloria, el que perdamos su paz, el que perdamos su gozo. Por eso Icabod refleja muy bien lo que significaba para ellos la pérdida del arca, lo que era para ellos la presencia de Dios, el arca del testimonio de Dios. Para Israel representaba la presencia y la gloria de Dios, pero ahora la gloria de Israel había sido quitada. ¿Qué puede hacer el pueblo de Dios cuando la presencia de Dios le es quitada? ¿Qué puede hacer una familia cuando la presencia de Dios le es quitada? ¿Qué podemos hacer tú y yo cuando la presencia de Dios nos es quitada? Nada, hermanos. Nada. Sin Dios no hay avance. Sin Dios no hay victoria. Sin Dios no hay bendición. Sin Dios no hay prosperidad. Por eso es importante que guardemos nuestras vidas para el Señor. Nos guardemos, nos tomemos la vida cristiana con responsabilidad. Para que de esta manera evitemos la peor tragedia. Lo que Elí pudo evitar. ¿Por qué digo que pudo evitarlo? Porque él sabía lo que tenía que hacer. De hecho, él lo predicaba, era el sacerdote. Lo que él pudo evitar no lo evitó. Decidió deshonrar al Señor antes que honrarlo. ¿Qué hago para evitar la peor tragedia? Honra a Dios. Vive para Dios. Ahora, la historia de Israel, algunos la conocen, con respecto a la pérdida del arca, gracias a Dios, hay un final feliz, si se puede decir. Dios mismo peleó al punto que los filisteos tuvieron que devolver el arca. Los israelitas no recuperaron el arca. Dios
mismo obró de tal manera que los filisteos prefirieron devolver. Ahí te lo dejo tarea para que veas en ese capítulo 5 lo que empezó a suceder en el territorio de los filisteos cuando el arca llegó, y en el versículo 6 cómo es que ellos toman la determinación de regresarla. Aleluya. Eran días en donde Dios tenía misericordia de su pueblo Israel. Estoy terminando en esta noche. Quiero decirte que es muy importante que mantengamos nuestros corazones apartados del pecado. No importa donde estés, el país donde estés, la ciudad donde estés, no importa. Hay que estar cerca de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Es urgente, iglesia, tener un corazón sensible a la voz del Señor. Hay que atender esa voz y hay que actuar conforme a lo que ella nos diga. No era tarde cuando el Señor le dio toda esta sentencia a Elí. Él pudo haberse botado y humillado delante de Dios. La palabra dice que Dios desprecia al altivo, mas atiende al humilde. Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que nunca es tarde para pedirle perdón al Señor y ponernos, ¿verdad?, a sus pies. Nunca es tarde para recuperar esa gloria. Tal vez has perdido la gloria, tal vez has perdido la presencia, por consecuencia has perdido la paz y el gozo de la salvación. Pero todo por la gracia de Dios hoy tiene una solución. Recuerda que Dios nos da las herramientas en su palabra, nos enseña a caminar con Él. Nos enseña de qué maneras le honramos, de qué manera nosotros le glorificamos. Un corazón apartado de Dios es un corazón que nunca hallará sentido. Un corazón lejos de Dios es un corazón que nunca encontrará plenitud, porque se encontrará vacío. Un corazón lejos del Creador se hallará sin propósito. A pesar de tener todos los títulos, a pesar de alcanzar todas las metas del mundo, si el creado no sigue el propósito del Creador, se sentirá insatisfecho y frustrado. La única manera de sentirnos en plenitud, con satisfacción, es tener la gloria de Dios en nuestras vidas. No dejes que el arca te sea quitada, no dejes que la presencia de Dios te sea quitada. Quiero decirte que hay días de días. Hay días en donde de alguna manera el enemigo tratará de robarte la presencia, la paz, el gozo, pero no dejes que la gloria de Dios se aleje de tu casa un día, mucho menos una semana. He visto tragedias en hogares y esa tragedia no es el resultado de un día, es el resultado de muchos días de estar sin la presencia de Dios, de estar lejos de Dios, de estar sin el temor de Dios. Por eso quiero decirte que si tú quieres ser bendecido, preocúpate porque el arca o la presencia de Dios siempre esté en tu casa. Y que esa presencia o esa gloria de Dios esté a favor tuyo, para bendición tuyo y de los que te aman. Que Dios nos ayude y evitemos, queridos, la peor tragedia. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a seguir adelante. Vamos a orar.